así retomamos la comunicación desde aquí, desde Telemax, donde elaboramos 30 minutos de comunicación y convivencia. Difícil palabra para estos tiempos. Hoy, lo prometido es deuda, vamos a hablar de política internacional. Pero no de lo que pasa en Europa, lo que pasa en Asia, lo que pasa en Estados Unidos, no, lo que pasa en la Argentina con la política internacional. Para eso convocamos a un hombre de una enorme trayectoria, un funcionario de carrera, que es el embajador Abel Pose, un escritor, un hombre que tiene mucho que ver con la educación y la cultura. Y vamos a hablar un poco de qué nos pasa a los argentinos que desaparecimos del mundo. Desaparecimos en lo bueno, en lo malo estamos en el mundo. En todas las encuestas, en todas las estadísticas, somos los peores de las cosas malas. Es grave eso. Yo decía hace algunos años, y pronto vamos a empezar a ver algunas cosas de programas que yo hice en el año 2000, 1999, con Daniel Scioli, con Samit, lo que decían en esas épocas, con Félix Rodríguez, el hombre que tuvo como misión dirigir la ejecución del Che Guevara, un cubano exiliado a Estados Unidos, hombre de la CIA. Porque a mí me parece que en alguna medida los argentinos, que no somos los peores del mundo, pero que aparecemos porque nos presentan de esa manera, no queremos desaparecer del mundo. Y cuando yo decía en el año 2000, en el año 2100, 2010, no 2100, que Argentina es Occidente, tal vez la que en un momento se fue de Occidente es Estados Unidos, y había que pedir que volviera. Porque durante mucho tiempo fuimos el patio trasero de Estados Unidos. Hoy ni siquiera somos el patio trasero de Bolivia. Somos un gallinero metido en el jardín de América Latina detrás de Bolivia. Y no es por menospreciar a Bolivia, porque Bolivia hizo su trabajo. Pero desaparecimos del mundo. Y esa desaparición tiene una responsable, que tanto habla de los desaparecidos. Y un responsable que hoy no está, y no está en el cielo, yo supongo que al cielo no fue, que es el matrimonio Kirchner. Y yo no quiero desaparecer del mundo. Yo quiero volver a viajar a Estados Unidos y que nadie me revise como si yo fuera un talibán, un miembro de Al Qaeda, o un punguista, o alguien que va a robar un pasacassette. Quisiera viajar a España, como pasó con alguien que fue a dar una conferencia y no le impidan el ingreso a España. A la España que Eva Perón le llegó 3 barcos cargados de trigo porque habían sufrido una guerra civil monstruosa y necesitaban alimentos. Después fue recíproca a España, lo tuvo a Perón 16 años protegido. Pero quiero pertenecer al mundo en donde va un argentino y si es bueno se lo respete, y si es malo se lo echa, se lo mete preso. Pero hoy para el mundo somos todos malos, aún los más inteligentes, aún los más capaces. Vamos a hablar con Abel Pose, un hombre que estuvo, en donde usted se le ocurra, estuvo. En los principales países de Occidente, en la Europa oriental, porque estuvo Dinamarca, Rusia, Francia, España, y fue una semana ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Con él vamos a hablar. Vamos a una pausa y después Abel Pose y Juan Cruz Castiñeira, que nos acompaña, que es el hacedor de esta nota. Es el que se ocupa en este programa de política internacional.
Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. Gracias por estar, embajador. Es un placer, es un gusto. Usted ha vivido, yo siempre le digo a veces viajo en un taxi y le digo a un señor que es anciano, como yo, anciano, grandes, maduros. Hemos vivido otra Argentina, otra historia. Yo creo que usted, que ha representado a la Argentina tan bien, tan dignamente y con una carrera de por medio, no era un improvisado, un político de barricada que alguien lo mandó a una embajada porque molestaba. Debe haber vivido otro mundo, desde la visión argentina del que está viviendo ahora la Argentina, ¿no? Sí, bueno, el concepto de Argentina en el mundo fue muy notable. Argentina es un país que fue milagroso. Argentina se arranca del desierto a fines del siglo XIX, se plantea ser un país abierto al mundo. En el prólogo de la Constitución ya convoca a los hombres de buena voluntad y lo que teníamos era un desierto. Para llegar a Santa Fe o a Paraná o a Tucumán había que tardar a veces un mes de ir en esas galeras, en fin, creo que la aventura argentina es extraordinaria porque son hombres excepcionales que deciden hacer de la nada no un país sino un gran país. Eso es lo curioso. Generalmente cuando nace un país en África, en Asia, en la lejana Sudamérica, bueno, se componía con lo que había, con lo que podía. No había esa ambición enorme de transformarse en un país de primera categoría. Y eso está desde el comienzo. Tan es así que en la organización ya tenemos la generación del 80, un grupo de hombres que no representaban ninguna mayoría, porque la política existía de una forma muy precaria, era verdaderamente una voluntad creadora, ¿no? Que es como se hacen las revoluciones, siempre son núcleos. Esta también fue una revolución no violenta, por cierto, pero impusieron la educación, por ejemplo, como la Carta Primera, y esto es único en toda Iberoamérica. Argentina fue el país, y todavía tiene el recuerdo de ser el país más avanzado de toda Iberoamérica. Incluso los italianos de inmigración, que venían de inmigración pobre, encontraban un país donde la cultura era necesario integrarla, ¿no? Yo le quería, vamos a volver a la política internacional, pero yo quería decir algo. Lo voy a decir, muchos van a decir el represor, el nazi, el fascista. Simplemente es un comentario, porque de la anarquía no se saca nada. Esa es la realidad. De una cosa anárquica no se puede construir nada. Yo pensaba, de ese Nacional Buenos Aires que se cuenta en Juvenilla, de esos rectores que a lo mejor le pegaban con la regla en los dedos a los alumnos, que está mal, pero que lo hacían, nacieron los más grandes pensadores de la Argentina. De esta universidad, de estos colegios secundarios, de estos colegios primarios, donde todo es permisivo, donde hay órdenes de no mandar examen más de 2 alumnos, ¿qué pensadores van a salir? Esta es una etapa de caída, ¿no? Esta es una precipitada caída que verdaderamente la clase política tiene que comprender que se tiene que unir para una gran batalla. No se tiene que unir o gobernar independientemente de acuerdo a un panorama que le pueden dar los asesores. Esto exige
entrar con mucha fuerza para recuperar. Lo único que vamos a tener dentro de 20 años son los niños educados o deseducados. Y deseducados quiere decir la droga, la vagancia, el delito, el culto de la anarquía. El drama de todo el mundo occidental, en cierta modo, es la amenaza del nihilismo. Eso viene desde Nietzsche en adelante. Sí, sí. Heidegger. La amenaza del nihilismo como esa disolución inesperada y tolerada, porque aparentemente los chicos que van y que pierden la noche hasta las 7 de la mañana en un boliche bailable, el uso de la droga porque es ligera, ¿no? Como pasó ahora en Uruguay. El permisivismo va destruyendo y después cuando se tiene que recuperar no quedan más que gobiernos muy fuertes. Ahora, el gobierno de la generación del 80 era muy fuerte en ese sentido. No era fuerte porque oprimiese a la gente, sino porque guió a la gente a la obligación. Crear valores que fueron los que vigen en una sociedad que puede funcionar. Porque hay valores y disvalores. Ahora, la disolución está haciendo una carrera muy visible en Argentina. El ingreso del narcotráfico en Argentina es un episodio el más grave que nosotros tenemos desde las guerras de la independencia, porque es la guerra más difícil y más callada, más oculta y con el enemigo más rico. Hemos entrado ahí con una ingenuidad enorme. Cuando estuvo aquí el presidente de México, Calderón, hace unos años, le dijo a la pareja gobernante y a los dirigentes políticos todos, sin conferencias, en sus entrevistas, les dijo, ustedes están entrando donde los mexicanos ya no podremos salir, casi, dijo. Y esto es tremendo, porque ya se veía que había un éxodo de la delincuencia narcotraficante que estaba cerca de Estados Unidos y con la decisión de Estados Unidos de apoyar totalmente, y sobre todo con armas a México para esta batalla, veían que a Argentina y en parte todas las zonas fronterizas le ofrecía el narcotráfico un terreno de impunidad. O sea, de poder moverse sin tener los grandes servicios detrás. O sea que Argentina se dejó estar en la batalla principal y ahora cada mes que pase esa batalla va a ser más dura. Hay que saber que México hace 20 o 30 años está peleando, después Colombia ya conocemos, Colombia llevó una batalla terrible, admirable, terminó haciendo de Trujillo una ciudad limpia, ¿no? Es increíble, una ciudad modelo. Perú también lo hizo, con un hombre que está preso, pero lo hizo con Fujimori. Sendero Luminoso. Yo fui embajador y condecorado por Fujimori. Y Sendero Luminoso ahora está en Jujuy. No, en Rodeso. Bueno, ahí había que combatir y él combatió, ¿no? Y la pagó porque realmente hay una extraordinaria sistema en todos los países de Occidente y en particular en los latinoamericanos, donde la falta de coraje de la prensa es increíble. Entra en connivencia con todo lo que sea negativo. Cree que la popularidad de la venta de un diario se va a obtener por vía de lo negativo. O sea, no tienen el coraje que había antes en conducir. Lo que yo pienso es esto, lo que pasa es esto. Hemos perdido el mecanismo de la verdad. Y ocurre entonces que tenemos un país extraordinario y no sabemos cómo hacerlo volver a que lo sea. Porque ahora es extraordinario como en posibilidad y antes lo fue en realidad. ¿Cómo volvemos a esa educación primaria que salió primera? La escuela secundaria argentina fue considerada primera en toda Iberoamérica y una de las principales del mundo. La Escuela de Medicina Torácica de Argentina en los años 20, arrancando con Chutro, los grandes médicos de la época, Tayana, esa escuela torácica iba a Europa a enseñar. Finoquieto viajó con aparatos que había fabricado él, que son famosos ahora, para cortar, para tareas quirúrgicas más difícil. Pasó con Matera, con Favaloro, con Liotta. Y ahora, eso fue la Universidad Argentina. Y la Universidad Argentina se corona con el logro único en toda Iberoamérica, repito, incluyo España, de haber logrado el dominio del ciclo total del combustible nuclear. Argentina hace muchos años que extrae el uranio y lo transforma en energía nuclear y lo exporta. Y sin embargo eso también está observado como un acto casi indebido
donde no se puede citar, por ejemplo, al fundador de eso, que fue el almirante, el extraordinario almirante que dirigió la CONEA y la fundó. Hablamos de los que propician el petróleo, pero no podemos hablar del que creó quiere decir que estamos intervenidos psicológicamente por una visión negativa de nosotros mismos, de nuestra posibilidad, y de acomodamiento a ideas falsas que va trayendo un sistema progresista que no es el que defienden los políticos. Porque no es una decisión política de gobiernos que debaten y elegimos este camino. No, es como una moda y entonces la opinión empieza a ser lastrada, penetrada por esta moda disolvente de hacer de la Argentina un pobre país y no lo que fue. Es un país que tenía una enorme energía, una enorme fuerza creadora. Y ahora hemos llegado al colmo de dos colmos, que no vendemos el trigo, por ejemplo, que siendo el país de la vaca y el país de la carne único. Yo viví años y años como diplomático. La carne argentina era un orgullo, donde se logró colocar el primer lugar en las ventas de élite. Y pasó a ser un país que está detrás de Paraguay en las exportaciones. Hemos logrado destruir lo que era evidente, que es lo físico, ya no lo metafísico y espiritual, lo físico, que es vender el vino, por ejemplo. Tenemos un problema con el vino había entrado, los diplomáticos conocemos eso porque hicimos campañas, yo hice en Dinamarca y en España, y el vino Malbec fue un triunfo mundial. Sí. Bueno, ahora no exportamos. Vos querías preguntarle, Juan Cruz. Sí, embajador, la próxima semana es una fecha muy importante para los argentinos, un aniversario más de Malvinas. ¿Usted piensa que Argentina diplomáticamente a mediano y largo plazo puede recuperar las islas o es un caso que lamentablemente no tiene solución? No, en la historia todo es solucionable cuando hay la pasión política y la verdad jurídica que nos ampara en el caso de Malvinas. Ahora, que nosotros no libremos batalla, quiere decir que hubo una época que usted dio una gran batalla, aparentemente la perdió y después se olvidó de la guerra. Eso no pasa en los países que tienen raza. Los países que tienen verdadera raza, y tenemos que probar que tenemos raza para defender lo que sabemos que es nuestro. En esta etapa, es una etapa nublada en la política internacional y en las definiciones más viriles de un país, pero esperemos que en el futuro inmediato recompongamos esta situación, porque además la grosería con que se está imponiendo los británicos en el Atlántico Sur y en las Malvinas llama la atención, ¿no? Son un problema para todos. Hoy día el episodio militar de ellos está muy reforzado, pero más que eso, lo más grave de todo es que han creado zonas, aprovechando las islas pequeñas, han creado una zona como si fuera un archipiélago, claro, ya no las Malvinas. Claro. Y en esa zona se permite la hipocresía de declarar la voluntad ecológica. Esto es, tomar un círculo con un radio de 500 kilómetros, que sea toda una zona marítima donde ellos van a protegerla. Prácticamente inhiben es el dominio de todo el Atlántico Sur, es la mitad del territorio total terrenal de la tierra geográfica argentina, es la mitad de la extensión argentina, y lo están preparando siniestramente porque el continente antártico, que considera preservado y que tiene riquezas, va a ser para ellos el principal interlocutor cuando cese el Tratado Antártico que cede en 1952, pero que ya hay ideas de renovar, urgencias extrañas por acercarse. Y bueno, yo creo que lo de Inglaterra es verdaderamente vergonzoso, y están aprovechando en el peor momento de Argentina una debilidad que los argentinos no tenemos, porque el país argentino sigue y seguirá, y será un país orgulloso y con coraje de sí mismo, y no vivir en esta anomia por la cual ni siquiera se habla del episodio de Malvinas, y nadie se le ocurre mejorar el episodio siniestro de que nuestras armas solamente pueden soportar una semana de combate porque no tenemos balas. Vamos a ir a una pausa, después vamos a volver específicamente sobre ese tema, porque yo creo que tiene mucho que ver este encolumnamiento de la Argentina con los países del Oriente, y eso le da casi justificación
a Occidente a meterse en nuestro territorio. Vamos a una pausa y volvemos. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. Bien, estamos llegando al final, pasó muy rapidísimo el tiempo, vamos a volver a estar con el embajador oportunamente. Un día por semana vamos a trabajar sobre la política internacional. Del Rosso, vos le querías preguntar algo en tu área, que es la importante. Sí, hoy no da el tiempo, pero me gustaría hacer un par de charlas sobre educación. Yo, como educador soy muy crítico de todo el tema de educación en Argentina, fundamentalmente, porque siempre se dice, la educación anterior era mejor, ¿por qué no se vuelve a la anterior? Cuando se daba el examen en diciembre, en julio, y no hacer una educación que dicen que es para mejor, pero es para peor. Por eso ese tema me interesaría hablarlo. El problema es complejísimo, porque no es solamente el tema de cómo, si pudiéramos llegar a esa educación donde la maestra o el maestro seguían al chico con orgullo a lo largo de la vida casi, viendo cómo evolucionaban y aprendían. Era un país maravilloso educativamente, pero el problema es cómo volver cuando ya el problema empieza en el educando, en el niño. El niño viene con una contracultura al colegio. Nosotros llevábamos muertos de miedo, que nos llevaba la madre de la mano, tal vez. Pero nosotros venimos con una contracultura audiovisual de delito, de violencia. Que la autoridad familiar está quebrada. Por eso, entre otras cosas, pero déjeme que le diga, es eso. El elemento es que esa intoxicación de la deformación audiovisual, la calle, los disvalores, eso va de ver 40 asesinatos a la tarde con la televisión a incluso este episodio que usted acaba de señalar, que la familia ya no es la misma y en los barrios más desarticulados el hecho de tener que sobrevivir o simplemente el no interesarse afectan directamente al niño. El niño no llega con el elemento de disciplina y de tranquilidad básico para iniciar lo que se llama el pacto educativo. El pacto que es la disponibilidad total del niño delegado por sus padres al maestro. Esto pasa desde la Edad Media. El famoso aprendiz y el maestro, el aprendiz lo llevaba al padre y lo recomendaba a los amigos para que éste tenía buena inclinación para aprender. Por eso desapareció fundamentalmente, porque hoy no hay oficios, porque normalmente el que no entra a una calidad educativa y quiere aprender un oficio, hoy es carpintero, mañana le pagan 2 pesos más almacenero, pasaba 3 pesos más verdulero, otro día Sarmiento fundó la Escuela de Artes y Oficios, claro, ¿no? Incluso fue a Paraguay, Uruguay fue a yo creo que la ecuación final del problema educativo es que en el año 83 se confundió autoridad con represión. Se eliminaron todos los límites, porque es como cuando un perro está encerrado en una casa y nunca sale. El día que le abren la puerta lo pisa un auto. Bueno, es lo que le pasa a los chicos, les pisa una droga. A nosotros nos pisó la droga, no, y todo, la irresponsabilidad, los medios de comunicación. Es triste ver a la madrugada de Buenos Aires
grupos de chicos de 14, 15 años alcoholizados, con chicas, que volverán a su casa a las 8 de la mañana y salieron a las 12 de la noche, 11 de la noche. Eso no pasa en ningún lugar del mundo. En Alemania, yo vivo mucho en Europa un grupito de chicos que andan por la calle a las 3 de la mañana, la policía les pregunta por qué están y si están alcoholizados, algo raro, los llevan a hablar al padre, el padre tiene una multa. Gracias, embajador. Yo quiero cerrar, tenemos 1 minuto, 2 minutos, supongo, porque media hora pasa muy rápido para un hombre con tanta riqueza para explicar. Yo quiero sacar de toda esta charla que hemos tenido 2 cosas fundamentales. Primero, Inglaterra es la dueña del Atlántico Sur, aún de nuestra propia plataforma continental, porque están insertos en todo. Están avanzando sobre la posibilidad de que algún día lleguen a tener la Antártida, que es Argentina. Hay mucha agua potable en la Antártida. Están asumiendo el control de la situación porque la Argentina lo único que hace es protestar. No hace ninguna otra acción para eso. Y a mí me aparece como una cosa visualizada, que yo siempre hablé mucho sobre la Marina, sobre eso. La Marina no lleva la cocarda del almirante Brown, lleva el luto de Nelson. Yo creo que habría que empezar a investigar un poco qué connotación o relación tiene parte de este gobierno con algo que nosotros durante muchos años indagamos en la Argentina, que es la masonería inglesa. Porque creo que es demasiado permisiva y creo que el gobierno le está dando todos los argumentos a Inglaterra, no a Estados Unidos. Perón, cuando hablaba de imperialismo, hablaba de Inglaterra, nunca hablaba de Estados Unidos, porque es la madre patria del imperialismo. Y a mí me parece que esto da para una charla que tengamos, que usted ha recorrido el mundo donde hay una gran participación de Inglaterra en toda Europa, que debemos un programa con usted para hablar específicamente de este punto. ¿Hasta dónde este gobierno es enemigo de Inglaterra? Discúlpeme la digresión, estoy totalmente de acuerdo, es uno de los grandes temas, vamos a hablarlo, ¿no? Lo vamos a hablar. Ahora, no creo que el gobierno sea especialmente enemigo de Inglaterra, sino que se dejó estar el gobierno con una impotencia total y no todo el país no lo acompaña. No hay un solo político de la oposición que ingrese el tema angustioso que usted acaba de anotar. Es un pecado hablar de los héroes de Malvinas, y eso es dramático. Tuvimos héroes en Malvinas, hubo mucha sangre en Malvinas, derramada con valor y con coraje. Y voy a decir una frase que dije cuando Alfonsín dijo que la guerra de Malvinas de un carro triunfal se había transformado en un carro atmosférico. Yo le digo, doctor Alfonsín, usted ya no está, pero está su hijo, se lo puede contar a lo mejor en sus sueños. El que a partir del 2 de abril de 1982 no estuvo en guerra con Inglaterra fue un traidor a la patria. Porque aunque nos mande un energúmeno a la guerra, primero vamos a la guerra, derrotamos al enemigo. Pero hubo un honor nacional que después lo trataron de olvidar. La nación vibró. Ahí era la vibración de una causa justa de un país aburrido, que vive dominado. Que ahora se hacen los distraídos. Todos los comunicadores, pero por favor, fue una pasión nacional la guerra de Malvinas. Nos vamos. Dígame lo que quieran. Si me quieren llamar fascista, llámenme fascista. Pero esa es la realidad. Yo nunca fui pro-militar. Fui víctima de los militares, pero a la guerra de Malvinas fui. Con el corazón y con el coraje. Gracias. El lunes volvemos con lo mejor que de seres humanos tenemos. Imitando a la Michetti, que dice que quiere hacer un macrismo humanista. Macri debe estar desesperado. ¿Cómo no soy humanista? Nos vamos. Chao. Hasta la próxima.